Abogados de Reddit. ¿Cuál fue la frase que dijo un cliente y que arruinó instantáneamente su caso? Historia 1. Soy defensor público. Teníamos un caso decente. Registro dudoso, video borroso y el fiscal venía flojo. Mi cliente juraba que solo estaba cerca cuando ocurrió el robo en la tienda. En la audiencia preliminar, el juez le pregunta algo simple. ¿Usted entiende los cargos? Y él, con una sonrisa confiada, suelta. Sí, pero aclare que yo no robé, yo solo abrí la puerta para que el otro cargara las cosas. Eso no cuenta como robo, ¿verdad? Silencio. El fiscal literalmente levantó las cejas como quien recibe un regalo. Yo intenté reconducir. Su señoría, mi cliente se refiere a que... Pero ya era tarde. Acababa de describir su participación como cómplice con lujo de detalle, frente a un juez que estaba dudando de la teoría de la fiscalía. El fiscal pidió en ese mismo momento ajustar la imputación y anunció que llamaría al otro como testigo cooperante. En el pasillo le dije, ¿por qué dijiste eso? Y él, porque es verdad. Y la verdad ayuda, ¿no? La verdad ayuda, sí. Al fiscal. Historia 2. Soy abogada de inmigración. Caso de asilo. Cliente con relato consistente, documentos y un historial de amenazas que, honestamente, daba para ganar. La clave era credibilidad. Le repetí 1000 veces. No exageres, no inventes. Responde solo lo que te preguntan. Llegó la entrevista. Todo iba bien hasta que el oficial le preguntó, ¿cómo entró al país? Y mi cliente, nervioso pero queriendo sonar inteligente, dice, entré legal. Bueno, o sea, con un pasaporte prestado. Pero tranquilo, era de mi primo. Nos parecemos mucho. Yo vi cómo el oficial dejó de escribir y empezó a teclear con esa calma clínica que da miedo. A partir de ahí, ya no hablábamos de persecución, hablábamos de fraude documental. El oficial siguió. ¿Entonces usted usó una identidad ajena? Y mi cliente remata, orgulloso. Sí, y me funcionó perfecto. Hasta el agente me felicitó por lo bien que actué. Listo. Credibilidad destruida. Y además confesión de delito migratorio con detalles operativos. Salimos y me dice, ¿lo dije mal? No, lo dijiste demasiado bien. Historia 3. Trabajo en civil, accidentes de tráfico, cliente con lesiones, coche destrozado y un demandado asegurado. La receta típica. El problema era el dolor. Mi cliente decía que no podía ni levantar una bolsa. Perfecto. Hasta que llegamos a la declaración jurada, deposición. El abogado de la aseguradora hace preguntas rutinarias. ¿Puede correr? No. ¿Puede levantar peso? No. ¿Ha hecho ejercicio desde el accidente? No, imposible. Yo ya respiraba tranquilo cuando le preguntan por redes sociales. Mi cliente se ríe y suelta. Ah, sí, pero eso es solo para que mi ex me vea. Subí un video cargando el refrigerador yo solo, pero fue actuado. O sea, sí lo cargué, pero no me dolió tanto. El otro abogado, ¿perdón? ¿Lo cargó usted solo? Y mi cliente, queriendo arreglarlo, lo empeora. Sí, y también ayudé a mi amigo a mudarse. Pero fue con ibuprofeno. Además, mi fisioterapeuta dice que el dolor es mental. Ahí entendí que el caso no se había lesionado en el choque. Se había lesionado en su necesidad de ganar una guerra psicológica contra su ex. La aseguradora pidió las cuentas, el juez autorizó, y el jurado no perdona cuando hueles a teatro. La frase que lo hundió fue esa. Sí lo cargué, pero fue actuado. Nadie actúa con un refrigerador. Historia 4. Soy abogada de familia. Caso de custodia. Madre responsable, escuela al día, rutina estable. El padre buscaba más tiempo, pero tenía historial de ausencias y un par de mensajes feos. Íbamos bien. Hasta la audiencia. El juez le pregunta a mi clienta, ¿usted fomenta la relación del menor con su padre? Respuesta perfecta habría sido, sí, mientras sea seguro y en el interés del niño. Mi clienta, en cambio, se inclina hacia el micrófono y dice, yo la fomento, pero solo si él me pide perdón por engañarme en 2019, y si acepta que la nueva novia no se acerque al niño porque esa mujer tiene cara de bruja. Sentí que mi alma salió del cuerpo. El padre, que venía perdiendo puntos, se quedó callado como un santo. El juez levantó la vista, lento. ¿Me está diciendo que condiciona el vínculo paterno a una disculpa personal? Y ella, decidida a ser honesta, obvio. Si no aprende, no merece verlo. En custodia, la palabra clave es coparentalidad. Y ella acababa de confesar alienación parental en vivo, con insulto gratuito incluido. Resultado: intervención de trabajador social, plan de reunificación, y por si fuera poco, el juez le dio al padre tiempo adicional para compensar. En el auto, mi clienta. Pero yo tenía razón. En familia, tener razón es menos importante que sonar como un adulto. Historia 5. Soy abogado penalista pero de cuello blanco. Caso de fraude.
Mi cliente era gerente de una empresa y estaba acusado de ajustar facturas. Nuestra defensa era técnica: error contable, falta de intención, responsabilidad compartida. Todo dependía de que él pareciera no malicioso. Antes de entrar al juicio le dije: no hables de trucos, no uses palabras como maquillar, no bromees. En el estrado, el fiscal lo arrincona. ¿Usted aprobó estas facturas infladas? Mi cliente lo niega. ¿Usted sabía que eran falsas? Niega. Y entonces el fiscal muestra un correo donde mi cliente escribió: hazlo como siempre. La explicación podía ser 1000 cosas. Yo ya tenía preparada la salida. Se refería al procedimiento estándar, no a... Pero mi cliente se adelanta, se ríe y dice: bueno, como siempre, ya sabe, en todas las empresas se hace. Si no, no llegas a los números. Es parte del juego. El jurado hizo esa cara de: entonces sí era eso. El fiscal ni lo presionó más. Solo repitió, suave, como martillo: ¿parte del juego? Mi cliente, intentando sonar cool: sí, o sea, no es robar, es optimizar. A veces hay que torcer un poquito las reglas. Y ahí murió la defensa de falta de intención. No hay mejor prueba de intención que alguien describiendo el delito como cultura corporativa. Perdimos. Lo más triste, al salir me dijo: ¿viste? Fui sincero. La gente aprecia la sinceridad, ¿sí? Especialmente cuando la sinceridad es una confesión con eslogan. Historia 6. Soy abogada penalista. El caso era por posesión. Encontraron algo en el coche, pero no en su bolsillo, y el vehículo era prestado. Nuestra línea era simple: no sabía, no era suyo. No hay dominio ni intención. Incluso teníamos testigos de que ese día el coche lo habían usado varias personas. En la audiencia, el fiscal pregunta: ¿por qué su huella está en la bolsa? Y yo ya iba a objetar porque la pericia era discutible, cuando mi cliente se adelanta y dice: porque la moví para que no se viera. O sea, no es que fuera mía, pero tampoco soy tonto. Si la dejaba a la vista, me paraban igual. El juez me mira como si yo hubiera ensayado esa respuesta con él. El fiscal sonríe, toma nota y remata: entonces usted sabía que estaba ahí. Mi cliente, intentando aclarar: sí, sabía, pero no era para vender. Era para mi consumo... bueno, consumo de un amigo, pero yo a veces pruebo. Listo. Mató el argumento de desconocimiento y además abrió la puerta a intención. Lo peor fue el orgullo con el que lo dijo, como si la astucia fuera un atenuante. En el pasillo, le pregunté qué parte de «no sabías» no había entendido. Me contestó: pero dije la verdad. Y sonó lógico, sí, para condenarte. Historia 7. Trabajo en derecho laboral. Teníamos una demanda fuerte: despido improcedente, correos, horarios, testigos, y una jefa que escribió cosas horribles por WhatsApp. Solo había un peligro: que mi cliente pareciera conflictivo. Llegó la conciliación. El juez mediador pregunta: ¿qué busca usted con esta demanda? Yo esperaba: reinstalación o indemnización justa. Mi cliente, sin dudar: quiero que mi ex jefa se quede sin trabajo. Y si puedo, que la quemen en LinkedIn. Ya tengo un hilo listo. Yo casi me atraganto con el aire. El abogado de la empresa se enderezó como si hubiera encontrado oro. El mediador frunció el ceño. ¿Está usted amenazando con difamar públicamente si no le pagan? Mi cliente, orgulloso: no es amenaza, es justicia social. Además, tengo memes. En 2 minutos pasamos de víctima de abuso laboral a persona con intención de extorsión reputacional. La empresa retiró su oferta, pidió constancia de lo dicho, y semanas después nos llegó una reconvención por daños y amenazas. Cuando le expliqué el desastre, me dijo: pero es verdad lo que les voy a contar. En derecho laboral no ganas por tener razón, ganas por demostrarla sin parecer un villano con plan de venganza. Historia 8. Soy abogado de accidentes, pero de la otra cara, represento aseguradoras. Este caso era raro porque el demandante sí parecía lesionado, pero había inconsistencias. Aún así, mi estrategia era atacar suave, porque un jurado compasivo puede salir caro. En deposición le pregunté: ¿cuándo empezó el dolor? Él respondía bien. ¿Qué tratamiento siguió? Bien. Entonces pregunté: ¿ha hablado de este caso con alguien sobre qué decir? Y el tipo, con una honestidad casi conmovedora, suelta: sí, con mi abogado anterior. Me dijo que nunca admitiera que fumaba marihuana, que llorara un poco y que no mencionara el video de la fiesta. Pero lo despedí porque era un pesado. Yo no sabía si agradecerle o pedirle un autógrafo. ¿Qué video de la fiesta?, pregunté, y vi a su nueva abogada ponerse pálida. Él: uno donde salto al agua desde un muelle. Fue hace 2 semanas, pero no cuenta porque caí bien. Además, era el cumpleaños de mi prima, y yo no quería parecer débil. No solo admitió que le habían entrenado el testimonio,
También confirmó actividad física incompatible con la lesión y señaló evidencia escondida. Ese día pedimos acceso completo a redes y un examen médico independiente. La oferta se convirtió en cero. A veces el peor enemigo de un caso no es la parte contraria, es la necesidad del cliente de parecer cool ante todo el planeta. Historia 9. Soy abogada de divorcios. Caso de pensión. Mi clienta pedía manutención porque había dejado su carrera para cuidar a los hijos y apoyar el negocio del esposo. Documentos impecables. La clave era mostrar sacrificio real, dependencia económica y buena fe. En audiencia, el juez le pregunta, ¿por qué no volvió a trabajar antes? Ella podía decir, por los niños, por falta de red, por acuerdos familiares, pero dijo, porque mi ex me debía esa vida, y porque si trabajo, él cree que ganó. Prefiero que pague. Así aprende. El abogado del ex casi aplaude. El juez se recuesta en la silla. Su objetivo es castigar al señor o cubrir necesidades. Mi clienta, sintiéndose empoderada. Castigarlo también. Me fue infiel y alguien tiene que pagar. Además, yo podría trabajar, pero me da pereza volver a empezar. ¡Boom! Se acabó la narrativa de sacrificio. Se acabó la buena fe. Se acabó la simpatía. El juez bajó la pensión a lo mínimo y ordenó plan de reinserción laboral. En el ascensor me dijo, pero fui auténtica. Auténtica, sí. Auténticamente el peor argumento posible. Historia 10. Soy abogado de propiedad intelectual. Influencer demanda a otra por copiar su marca y su eslogan. Teníamos registro en trámite, pruebas de uso previo y comparativos. No era un caso seguro, pero era defendible si se veía como protección legítima, no como capricho. En la reunión de mediación, el mediador le pregunta a mi clienta, ¿qué daño concreto sufrió? Yo iba a responder con números, pérdidas de patrocinio, confusión del público. Cuando mi clienta se adelantó, daño emocional. Me da rabia verla crecer. O sea, ella no debería tener éxito con mi vibe. Además, yo compré seguidores primero, así que el público es mío. El mediador parpadeó. La otra parte se quedó en silencio, sonriendo. Yo sentí que el caso se prendía fuego lentamente. La otra abogada preguntó, ¿acaba de admitir compra de seguidores y que su reclamo es por envidia? Mi clienta sin captar el desastre. Sí, pero todos lo hacen. Y si no la frenamos, me quita contratos. Lo que era confusión de marca se convirtió en competencia desleal basada en manipulación. Y, de regalo, una confesión que afectaba su credibilidad y sus contratos. La mediación terminó ahí. Luego llegaron correos de patrocinadores pidiendo explicaciones. La frase que la hundió fue simple. El público es mío. En Internet nadie posee a la gente. Pero un jurado sí puede decidir que no te merece confianza. Historia once. Soy abogado de defensa en un caso por violencia doméstica. Había mensajes cruzados, vecinos contradictorios y un historial donde ambos se insultaban. No era bonito, pero teníamos una línea posible. Discusión mutua, falta de prueba sólida de agresión y, sobre todo, mostrar calma y autocontrol. Antes de entrar, le dije a mi cliente, no hables de venganza, no hables de darle una lección. Solo responde. En el estrado, el fiscal pregunta, ¿usted le envió estos mensajes a la señora? Mi cliente, sí, pero estaba alterado, aún manejable. Luego, ¿qué quiso decir con «te voy a hacer pagar»? Yo ya me preparaba para pedir contexto, cuando él suelta, que le iba a romper el celular para que dejara de grabarme. Y si no, pues, algo peor. Pero nunca lo hice, ¿vale? Ese algo peor cayó como ladrillo. El fiscal ni tuvo que inventar intención. Mi cliente la regaló. El juez levantó la vista. ¿Entonces la amenaza era real? Mi cliente, intentando parecer razonable. Sí, pero ella se lo buscó. Me provocó. Me estaba sacando de quicio. Y con eso, adiós autocontrol. Adiós duda razonable. Hola perfil de riesgo. Le negaron medidas alternativas y el caso pasó de discutible a cuesta arriba. En la sala de espera me dijo, pero dije que no lo hice. En derecho penal, a veces la parte que no hiciste importa menos que la parte que confesaste que querías hacer. Historia 12. Soy abogada de consumo. Cliente contra una clínica estética. Contrato confuso, promesas por escrito, resultados muy malos. Teníamos fotos, informes médicos y mensajes donde la clínica admitía fallas. Era un caso con potencial, pero delicado. Había que mostrarse como víctima, no como alguien que intentó jugar con el sistema. En la audiencia, el juez pregunta, ¿qué solución busca? Mi clienta podía decir, reembolso, tratamiento correctivo, daños. Ella dijo, quiero que me devuelvan todo y, de paso, sacarles dinero extra porque mi prima me dijo que aquí siempre pagan para no ir a juicio. O sea, es como un negocio, ¿no? Se oyó un suspiro colectivo.
El abogado de la clínica sonrió por primera vez en meses. El juez frunció el ceño. ¿Usted está diciendo que esto es una estrategia para obtener una ganancia? Mi clienta, en modo sincera, sí, pero ojo, igual me dejaron horrible. Solo quiero aprovechar. Y si no pagan, tengo un TikTok listo con música triste. Perfecto. Confesión de extorsión reputacional y de intención lucrativa. La clínica, que venía defendiendo a medias, se endureció. El juez nos cortó el discurso y advirtió sobre uso indebido del proceso. En el pasillo le expliqué que había convertido un reclamo legítimo en un chantaje mal disimulado. Ella, pero así funciona el mundo, tal vez. Pero un juez no es el mundo, y las palabras quedan grabadas. Historia treche. Soy abogado fiscal. Impuestos. Cliente auditado por deducciones infladas. Teníamos una salida razonable. Errores de contabilidad, mala asesoría, corrección voluntaria. El objetivo era evitar cargos penales y cerrar con multa. En la reunión con el auditor, todo iba dentro de lo predecible. El auditor pregunta, ¿quién preparó la declaración? Mi contadora. ¿Usted revisó? Sí. Y de repente el auditor muestra una factura sospechosa. Yo iba a pedir tiempo para revisar, pero mi cliente se apresura y suelta. Esa la inventamos porque el proveedor no quiso facturar. Pero el gasto existió, ¿eh? Solo que sin papel no sirve, entonces hicimos uno. Se hizo un silencio digno de funeral. El auditor dejó de ser auditor y se convirtió en persona tomando notas para un fiscal. Yo intenté rescatar. Mi cliente se refiere a un comprobante interno, pero él, sintiéndose muy listo, remata. Además, lo hago todos los años. Es la única forma de que el Estado no te robe tanto. Si ustedes fueran empresarios, entenderían. Con una frase pasó de negligencia a dolo recurrente. De multa a posible investigación. De negociación a esto va a otra oficina. Cuando salimos me dijo, ¿qué? Solo dije cómo se hace. Exacto. Y ahora ellos también saben cómo lo haces, con tu propia voz. Historia 14. Soy abogada de Derecho Penal Juvenil. Caso por vandalismo, pintura en un edificio público. El chico era menor, sin antecedentes, y teníamos posibilidades de programa alternativo si mostraba arrepentimiento. La idea era, error de adolescente, reparación, disculpa. Antes de la audiencia le dije, arrepentimiento. Nada de bromas. El juez le pregunta, ¿por qué lo hizo? Respuesta ideal, fue impulsivo. Me equivoqué. Respuesta real, porque quedó increíble. O sea, mire el diseño, era arte. Si el ayuntamiento tuviera gusto, me daría las gracias. Además, lo grabé y tuvo 100,000 vistas. Yo sentí que el programa alternativo se evaporaba. El fiscal, encantado, pidió que se proyectara el video. El juez lo miró con esa paciencia que solo tienen quienes han visto todo. ¿Usted cree que esto no es un daño porque tuvo likes? El chico confiado. Es marketing. Y si me castigan, se van a ver mal. Tengo amigos que pueden hacer trending free. Listo. No arrepentimiento, sí intención, sí burla, sí amenaza de presión pública. El juez impuso sanción más dura y ordenó servicio comunitario, específicamente limpiando grafitis. Cuando le expliqué me dijo, pero era verdad que se veía bien. En un tribunal, el se veía bien no es defensa, es gasolina. Historia 15. Soy abogado de arrendamientos. Inquilino demandaba por devolución de depósito y reparaciones. Teníamos fotos del estado del piso al salir, recibos, y el casero había sido descuidado. Bastaba con sonar razonable. En audiencia, el juez pregunta, ¿usted pagó siempre a tiempo? Mi cliente. Sí, bien. Luego, ¿causó daños? Yo esperaba, no, o solo desgaste normal. Mi cliente suelta. No, daños no. Solo, bueno, el agujero en la pared fue porque probé si el taladro del vecino era fuerte. Y la mancha del sofá fue una fiesta, pero eso se quita. Además, el casero es un ladrón, así que se merece perder. El juez levantó la mano. ¿Fiesta? Mi cliente, en modo confesión. Sí, varias. Pero el contrato decía, no ruidos, no fiestas. Técnicamente no rompí nada. O sea, sí rompí un lavamanos una vez, pero lo pegué. Yo me quedé mirando mis notas como si fueran de otra persona. El casero, que estaba nervioso, se volvió valiente. El juez pasó de posible abuso del casero a inquilino poco fiable. Perdimos el depósito y encima, el juez autorizó al casero a reclamar costos extra por daños ocultos. En la puerta, mi cliente. ¿Por qué les importa lo del lavamanos? Si lo pegué bien. Porque en un tribunal, lo pegué bien, suena exactamente a lo oculté. Y eso mata cualquier simpatía. Historia 16. Soy abogada penal y tuve un caso por robo menor en un supermercado. Nada épico. El guardia dijo una cosa, el video mostraba otra,
y el fiscal estaba dispuesto a negociar una salida alternativa si el cliente se mantenía en «yo no sabía, fue un malentendido». En la audiencia, el juez pregunta por qué no pagó los artículos. Mi cliente podía decir «me distraje, pensé que ya los había pasado», pero él suelta con una honestidad suicida. Porque si pagas por todo, eres un tonto. Además, esas tiendas ya te roban con los precios. Yo solo equilibro. El juez se queda quieto. El fiscal levanta la cabeza como si acabara de escuchar la mejor línea de guión. Yo intento interrumpir, pero mi cliente sigue. No es robo si es una corporación. Robo es quitarle a la gente. Esto es justicia. Y ahí murió cualquier posibilidad de error. Pasó de un acto torpe a una ideología. El fiscal retiró la oferta, pidió sentencia ejemplar por falta de arrepentimiento, y el juez estuvo de acuerdo. En el pasillo, mi cliente me mira indignado. ¿Ves? Por decir la verdad me castigaron más. No fue por decir la verdad. Fue por decir, en voz alta, que lo harías otra vez. Historia 17. Trabajo en Derecho Administrativo, multas de tránsito y licencias. Caso sencillo, alcoholemia discutible por procedimiento, cadena de custodia floja y un agente que no llenó bien el parte. Teníamos una chance real de anular. En la audiencia, el juez pregunta, ¿usted tomó alcohol esa noche? Mi cliente debía decir, no, o, mejor aún, no recuerdo, pero no estaba incapacitado. Lo que dijo fue, sí, tomé, pero yo manejo mejor con 2 tragos. Me relaja. Además, el policía me tenía manía. Yo vi al juez pasar de revisemos el procedimiento a este señor es un peligro. El fiscal se apoyó en la mesa, satisfecho. El juez preguntó, ¿está diciendo que conduce regularmente después de beber? Y mi cliente orgulloso, claro, y nunca he chocado. La gente exagera. Mi papá lo hacía toda la vida. Con una frase convirtió un debate técnico en una cuestión de seguridad pública. El juez no quiso oír más sobre fallos de papel. Confirmó la suspensión y aumentó las condiciones para recuperar la licencia, concurso obligatorio y control extra. Después me dijo, pero fui sincero, ¿eso cuenta? Sí cuenta. Como admisión de hábito riesgoso. Historia 18. Soy abogado de contratos. Cliente demandaba a un proveedor por incumplimiento. Entregas tarde, penalidades claras en el contrato, correos donde ellos admitían retrasos. Era sólido, mientras mi cliente pareciera un empresario serio. En mediación, el mediador pregunta, ¿cuál es el daño? Yo iba a explicar pérdidas, clientes molestos, costos extra. Mi cliente se adelanta y suelta. El daño es que yo tenía planeado no pagarles igual. O sea, quería usar el retraso como excusa para quedarme con el dinero. Si ellos hubieran entregado a tiempo, habría sido más difícil. La sala se congeló. El proveedor, que venía a la defensiva, se iluminó. Su abogado preguntó, ¿está usted admitiendo mala fe? Mi cliente intenta reírse. No, es estrategia. Todos lo hacen. Negocios. El mediador dejó de mediar y empezó a tomar notas. A partir de ahí ya no éramos parte perjudicada. Éramos parte oportunista. El proveedor se plantó, anunció contrademanda por incumplimiento y solicitó costas. Cuando salimos, mi cliente me dijo, ¿qué? Solo dije la parte que nadie dice. Exacto. Y en derecho contractual, la parte que nadie dice suele ser la que te destruye. Historia 19. Soy abogada de derecho penal. Caso por tenencia de arma sin permiso. La defensa era técnica. Arma heredada. Desconocimiento del requisito. Sin uso. Cooperación. Necesitábamos mostrar a una persona prudente, no a alguien enamorado del peligro. El juez pregunta, ¿por qué tenía el arma en el coche? Respuesta ideal, la llevaba a la casa de un familiar para guardarla. O, para entregarla. Mi cliente responde, porque es mejor estar preparado. La policía tarda mucho. Si alguien me mira mal, yo respondo, es mi derecho. Yo sentí cómo el aire se hacía pesado. El fiscal aprovechó. ¿Entonces usted consideraba usarla? Mi cliente sin frenos. Obvio. Para eso la tengo. No voy a esperar a que me apuñalen. Además, ya la saqué una vez en una discusión y se calmó todo. Confesó una exhibición previa y mostró disposición a usarla. Adiós sin intención. El juez endureció medidas. El fiscal pidió investigación por amenaza y el caso escaló. En el pasillo le dije, acabas de pintarte como riesgo. Me contestó, pero si funciona, ¿cuál es el problema? El problema es que un juez escucha, funciona, y piensa, hasta que mate a alguien. Historia 20. Soy abogado de difamación. Cliente quería demandar a un periodista por un artículo que lo dejaba fatal. Había errores, sí, y algunas frases podían ser opinables. Pero la clave era demostrar falsedad y daño, sin que el cliente pareciera culpable de lo que insinuaban.
En la deposición, el abogado contrario pregunta, ¿usted le pagó a alguien para borrar reseñas negativas? Mi cliente podía negar, o decir, no, eso es falso. Lo que hizo fue sonreír y decir, sí, pero eso no es ilegal, es PR. Además, si una reseña me hace perder dinero, tengo derecho a quitarla. ¿O usted deja que lo insulten gratis? Yo vi cómo el abogado contrario casi se muerde la lengua para no reír. Preguntó, ¿también pagó para que publicaran reseñas positivas? Mi cliente, claro. Y bots, también. Todos. Si no, te quedas atrás. Con eso, el periodista ya no parecía el villano. Parecía el tipo que destapó una práctica sucia. Nuestra demanda, que dependía de «me difamaron», se transformó en «me expusieron». Cuando terminamos, mi cliente me dijo, ¿y qué? Fue sincero. Eso da confianza. No en un juicio. En un juicio, la sinceridad sin filtro es una confesión con corbata. Historia 21. Soy abogado de derecho penal y me tocó un caso de allanamiento de morada. La versión oficial. Mi cliente entró a un apartamento equivocado buscando a un amigo. La defensa era creíble porque el edificio era confuso. Había fiesta esa noche y él estaba desorientado. Si manteníamos la idea de error, podíamos negociar una salida sin antecedentes. En la audiencia, el juez le pregunta, ¿por qué forzó la cerradura? Yo necesitaba un, no la forcé, estaba abierta, o me equivoqué de puerta. Mi cliente responde, porque estaba cerrada y yo ya había decidido entrar. Pensé que si tocaba me iban a negar. Además, tenía prisa. El juez se inclina hacia adelante. ¿Usted decidió entrar aunque estaba cerrada? Y él, como si fuera un logro. Claro, si algo está cerrado, es porque la gente es desconfiada. Yo no iba a quedarme afuera como tonto. Ahí murió el error. Se convirtió en intención, y encima con filosofía. El fiscal pidió endurecer cargos, y el juez lo vio como riesgo de reincidencia. En el pasillo le dije, ¿qué parte de «fue un accidente» no entendiste? Me miró ofendido. Pero si lo hice, lo hice. No voy a mentir. No hacía falta mentir. Bastaba con no narrar tu caso como si fuera un tutorial. Historia 22. Soy abogada en un caso de negligencia médica. Mi cliente alegaba mala praxis tras una cirugía. Había informes, segundas opiniones y una cadena de decisiones discutibles. Era complejo, pero viable si el jurado conectaba con su sufrimiento real. En deposición, el abogado del hospital pregunta, ¿usted siguió las indicaciones postoperatorias? Mi cliente debía decir, sí, lo mejor que pude. Lo que dijo fue, más o menos. Me dijeron, no levante peso, pero yo levanté porque no soy inválido. Y me dijeron, no fume. Pero fumé un poco porque la ansiedad. Igual, si ellos son buenos médicos, me tendrían que haber dejado perfecto. La otra parte se iluminó. Incumplimiento del paciente. Causalidad rota. Yo intenté reconducir. Se refiere a esfuerzos mínimos. Pero él siguió, decidido a ser transparente. Además, me tomé unos antibióticos que me dio un amigo. Y dejé los otros porque me caían mal. Pero eso no tiene nada que ver. En ese instante, el caso se transformó. Ya no era solo doctor negligente, era paciente que no siguió nada. El hospital pidió desestimar por falta de nexo causal, y la defensa se volvió cómoda. Cuando salimos, mi cliente me dijo, pero lo importante es que ellos se equivocaron. Puede ser. Pero tú acabas de darles la salida perfecta. Aunque se equivocaron, usted lo empeoró. Historia 23. Trabajo en derecho mercantil. Cliente demandaba a su ex socio por desvío de fondos. Teníamos transferencias, contabilidad rara y mensajes ambiguos. El punto débil era mostrar que mi cliente no estaba metido en prácticas turbias. En audiencia, el juez pregunta, ¿usted autorizó estos pagos? Mi cliente debía decir, no, nunca. Eso fue sin mi consentimiento. Pero él suelta, sí los autoricé, pero era para mover dinero rápido. O sea, no es robo, es flujo. Además, si no haces eso, el negocio no respira. El ex socio se queda callado, feliz. El juez pregunta, ¿entonces usted participaba en maniobras para ocultar movimientos? Mi cliente, como si hablara de un truco de cocina. Claro, pero era normal. Lo raro es que él se quedó con más de lo acordado, y ahí se rompió todo. Ya no era una víctima de desvío. Era alguien admitiendo esquemas irregulares y que solo se quejaba porque lo traicionaron dentro del mismo juego. El juez ordenó remitir antecedentes por posibles delitos económicos, y nuestra demanda civil quedó bajo sospecha. En el despacho le dije, acabas de confesar lo que intentábamos evitar. Él. Pero yo solo expliqué el contexto. En tribunales, el contexto puede ser exactamente el crimen. Historia 24. Soy abogada penalista. Caso de estafa en línea. Mi cliente decía que vendía productos y que los retrasos eran culpa de la mensajería.
Había chats donde él prometía reembolsos y nunca los hacía, pero aún podíamos pelear intención. Caos, mala gestión, no fraude deliberado. En el interrogatorio, el fiscal pregunta, ¿por qué nunca devolvió el dinero? Mi cliente debía decir, porque no pude, no tenía liquidez, intenté resolver. Lo que dijo fue, porque si devuelves, pierdes. La regla es aguantar hasta que la gente se canse. La mayoría no denuncia. Yo sentí que el fiscal ganó el caso sin levantar la voz. El juez lo mira. ¿Usted contaba con que las víctimas no denunciaran? Mi cliente seguro. Obvio. Es estadística. Y además, yo sí entrego. A algunos. Para que parezca real. Con esa frase describió un patrón de fraude, estrategia incluida. Se acabó la duda sobre intención. De repente el caso ya no era uno o dos compradores molestos. Era un esquema. Cuando terminó me dijo, ¿qué? Solo fui práctico. En derecho penal, práctico puede sonar a premeditado. Historia 25. Soy abogado de familia, adopciones y tutelas. Una pareja buscaba la tutela temporal de un sobrino. Tenían casa, estabilidad, recursos. Todo iba bien salvo un detalle. Necesitaban demostrar que su motivo era el bienestar del niño, no el conflicto con la madre biológica. En entrevista con el trabajador social, les preguntan, ¿por qué quieren la tutela? Respuesta ideal, para darle estabilidad y seguridad. La tía responde, porque si se queda con su madre, se va a volver como ella. Y yo no voy a permitir que ese niño salga defectuoso. Además, yo lo puedo arreglar. Yo vi al trabajador social dejar de sonreír. El tío, intentando ayudar, remata. Y si no nos lo dan, vamos a hacer que ella no lo vea. Ya sabemos cómo presionarla. Con dos frases pasamos de familia preocupada a controladores con lenguaje deshumanizante. La evaluación se volvió fría. Pidieron terapia, informes extra y supervisión. La madre biológica, que venía floja, de pronto pareció la opción menos peligrosa. Al salir, la tía me dijo, pero yo lo dije por su bien. En estos casos, cómo lo dices revela más que lo que dices. Y arreglar a un niño no suena a amor, suena a proyecto.